Amigos de la Jornada Morelos, estamos en el Senado con el senador Eduardo Ramírez. ¿Qué tal, Eduardo? Mario, muchas gracias. Al contrario, el gusto es nuestro. Eduardo, ¿contento en Morena? Contento, muy satisfecho con el trabajo que estamos realizando. La verdad es que para mí es un honor acompañar en esta etapa de la historia al presidente Andrés Manuel López Obrador y a una serie de personajes como el coordinador Ricardo Monreal, con destacados senadores que nos acompañan en la transformación del país. Comprendo. Evidentemente sabemos un poco de tu historia, pero si nos quieres platicar cómo es que, siendo tan joven, tan activo por tu estado, por buscar condiciones justas, cómo es que te inicias en la política, si nos puedes comentar algunos eventos importantes que sabemos todos, pero recordar es importante para saber cómo llegas a este momento al Senado y por Morena. Fíjate que en el año 2016 era líder del Congreso del Estado en Chiapas. Ahí fijé mi postura respecto al tema de la mal llamada reforma educativa. Salir a decirlo dentro del sistema pues era así como un pecado capital, no porque era las cartas de presentación de quien en ese momento aspiraba a ser presidente de México. Es cierto. El secretario de Educación de ese momento, Aurelio Nuño, no agradó, no gustó, porque ellos no querían el diálogo, querían la aplicación de la ley, del Servicio General Docente, pero en Chiapas nuestra realidad es diferente. En Chiapas los maestros no podían ser evaluados en un tema digital, tecnológico, pues por las condiciones de pobreza, de marginación que existen en muchos municipios indígenas y comunidades apartadas. Eso me llevó a expresar lo que sentía y siento, y eso me alejó un poco del sistema en su momento, cosa que no me arrepiento. Intenté en aquel momento, en el 2018, el año pasado, aspirar a ser gobernador del estado. Se me cerraron las puertas porque decían que yo estaba en contra del presidente Enrique Peña en su momento, y la verdad es que hice una irrupción, renuncié al Partido Verde con más de 70,000 ciudadanos y ciudadanas. Hice el Movimiento por la Dignidad, donde en el movimiento hablaba de dos luchas importantes: la magisterial, la de la lucha por las tarifas justas de energía eléctrica, toda vez que Chiapas tiene generación a través de sus presas, Claro. Y no habían tenido una reivindicación desde la federación hacia los chiapanecos. Entonces, el licenciado Andrés Manuel, considero que vio algunas características en mí, me invitó a sumarme al movimiento y me decía: tus luchas son las luchas que yo estoy encabezando, son prácticamente lo que yo he pensado de tu estado, y la acepté incorporarme porque él ya había definido en ese momento sus espacios, al cual me siento muy honrado haberlo acompañado desde el Senado de la República. Pues yo ya no entraba yo estaba más próximo a una agenda progresista, y la verdad es que me siento muy contento, muy satisfecho de seguir trabajando, de seguir poniéndole todo el empeño para que Chiapas le vaya bien, para que México tenga una transformación profunda, y estoy aquí sirviéndole al país como un senador que de tiempo completo me dedico a trabajar desde muy temprano hasta muy noche para sacar adelante los consensos que nos van otorgando y nos van generando las mismas reformas constitucionales. En el caso particular, entonces, de la reforma educativa, ¿estás contento con este avance, digamos, con esta resolución? ¿Estás contento? La verdad sí. Hay algunas cosas que algunos maestros no la aceptan, pero bueno, considero que será un tema de las leyes reglamentarias que se pueden explicar. Lo importante es que ya no va a haber una evaluación con carácter punitivo, va a haber permanencia laboral. Y esa permanencia laboral fue un reclamo que yo escuché de muchos de mis paisanos y de todo el sureste mexicano, Oaxaca, Michoacán, en el que decían: nosotros no vamos a permitir que nos despidan, primero dejamos la vida en la calle antes que nos despidan, que es el único patrimonio que vamos a tener, no solamente en este momento para nuestros hijos, sino también para nuestra vejez. Claro. Entonces, son temas importantes que se dieron en un momento difícil para México en su aplicación, porque no hubo consulta. Aquí fue todo tejido, fue
consensuado con Claro, diferentes... con cambios incluso durante Empezamos, el proceso, sí, ¿verdad? exactamente. Pasando el proceso se hicieron foros que llevó el licenciado Esteban Moctezuma Barragán. Sí, claro. El mismo presidente Andrés Manuel los iba a escuchar y allí se hacían los reclamos permanentes e importantes que se daban en materia educativa. Hoy estamos en una situación importante para el país y para México. ¿Qué te iba a comentar? Ahora, la paridad de género es hacer justicia a las mujeres. Es reconocer el Senado, la lucha, la conquista que ellas han dado en los diferentes espacios de participación pública. No es de ahorita, es de hace muchos años la manera en cómo las mujeres han abierto los espacios de participación de manera muy difícil. No tenían derecho a voto todavía en 1950. O sea, es complicado. Y hoy no solamente se les reconoce, sino también se obliga a las instituciones del Estado mexicano, ¿no?, una participación activa y sobre todo garantizada de las mujeres en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en los ayuntamientos. En el Poder Legislativo se ha avanzado, pero en los ayuntamientos, falta, en el Poder Judicial, es una reforma de gran calado, pero de gran calado. Imagínate, nuestra Constitución tenía el concepto de varón y mujer. Sí, sí, cierto. ¿No? Entonces, varón viene de la palabra vara y de muchas cosas que en su momento podemos discutir. Sí, o sea, claro. un término demasiado... Va a decir fuerte. Fuerte. Por no decir más, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy es una reforma progresista. Yo estoy muy contento. Vengo de un estado de 2 grandes chiapanecas, bueno, mucho más chiapanecas, pero las personas que cité hoy, que es Rosario Castellanos, cuando en el pasaje le dicen, llega una prima y a decirle a su madre, tuve una revelación y va a morirse uno de tus hijos. Y lo que exclamó la madre, dice, pero no el varón, ¿verdad? Entonces ahí empezó una lucha de Rosario Castellanos a través de sus letras, y que las mujeres no han tenido ese lugar preponderante porque han sido discriminadas, han sido vulneradas. Yo tuve la oportunidad de vivir la parte más dolorosa en la violencia política contra la mujer, en un municipio indígena, Mario. Nos iban a linchar, nos iban a matar. ¿Cómo crees? Porque las mujeres tienen 2 razones de existir en los municipios indígenas, no en todos, pero en muchas partes del país. Sí, bueno, claro. Y decían, las mujeres nada más tienen 2 funciones, al líder del Congreso: la de cargar leña y la de tener hijos, no de gobernar. No me digas. Y entonces, existe la violencia política contra el género vamos, femenino. claro. Entonces, esta es una gran reforma que va a ayudar a garantizar y sobre todo a seguir conquistando esos espacios de poder público. Nosotros lo celebramos todos, yo creo que eso no hay ni la menor discusión, al contrario. Te comento, ahora en Morena sí, entiendo, es un proyecto político que tienes afinidad, pero siendo mayoría, siendo tu parte de Morena, ¿hay que ir con todo con Morena o hay que también, aún estando en Morena, hacer valer incluso situaciones de tu estado, personales, de principios, de formación? Tengo un compromiso claro con el movimiento. El Movimiento de Regeneración Nacional aglutinó a diferentes actores y fuerzas políticas, porque ese es el mosaico plural de México. Tenemos una agenda en la que nos comprometimos. En esa agenda que nos comprometimos públicamente, vamos a acompañar en todo al presidente y a México. En los temas en los que no estemos de acuerdo, pues somos libres. Estamos luchando por una libertad de pensamiento, de diferencia, de tolerancia. Claro. Pues esos valores se tienen que ver reflejados en las distintas cámaras y en los distintos congresos locales, y todo donde hay un debate público. La diferencia entre nosotros mismos del grupo, pues no puede ser motivo tampoco de división, simple y sencillamente de reconocimiento. No, queda claro, y en tu caso, hay que decirlo, hay congruencia.
recién lo platicábamos en la conversación, ¿no? Eres un hombre congruente y si las cosas no están funcionando, lo haces patente y vaya de qué forma, lo cual celebramos también, por lo que estaremos muy cerca de ti siempre. Gracias, de una Mario. forma es importante que gente joven con convicción que luche por su estado y a su vez también por el resto del país, por reformas como la paridad, la educación. De verdad es importante. Te lo apreciamos muchísimo. Gracias, Estaremos muy Mario. cerca de ti. Gracias por el espacio. Muchas gracias. No, por favor. Ese.